Bienvenidos a una nueva edición de ACN Magazine. Nos encontramos en el marco de la Cátedra Kapuscinski, centrados principalmente en la historia de los medios y de la comunicación social en el país. Hoy tenemos como invitado especial a Manuel Yair Vega, docente e investigador, actualmente incorporado a la Universidad del Nombre. Yair, muchísimas gracias por asistir hoy acá a ACN Magazine. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta cátedra. Es una cátedra que ya lleva varios años, me doy cuenta por el número de ediciones que han tenido y pues es muy placentero poder compartir con ustedes reflexiones precisamente sobre lo que pasa en Colombia en materia de comunicación. Yair, de formación sociólogo, ¿cómo llega a la comunicación y cómo llega a centrarse principalmente en la investigación en comunicación? Pues yo realmente cuando estudié sociología no pensé en la comunicación como tal, tenía muchos intereses en la política, en los cambios sociales, era más como mi tema. Luego llego a trabajar en la Fundación Social en la Regional Barranquilla y desde ahí tuve un acercamiento a mucha gente que estaba en la Fundación Social y trabajaba en comunicación. El tema de comunicación era muy central a toda la apuesta de cambio de la Fundación Social y fui como entendiendo una cantidad de elementos que no había visto desde la academia, Claro. de mi formación en sociología, y entonces ahí tuve la posibilidad de interactuar con gente que está en este momento en el campo. Estaba María Fernanda Márquez, que trabajaba conmigo en Barranquilla, estaba Ricardo Corredor, había gente en todas las regionales en el país. A nivel nacional estaba Germán Muñoz, estaba José Bernardo Toro. Al final inclusive logramos trabajar en algunos proyectos con Jesús Martín Barbero, Germán Rey, es decir, una cantidad de la gente que está en el campo de la comunicación en Colombia, trabajando en esa apuesta que tenía la Fundación en ese momento en perspectiva del desarrollo local. Entonces ahí me conecté con la comunicación y ya fue como un encarrete con el campo, con todo el potencial que tenía trabajar. Me voy nuevamente como en perspectiva de análisis de la sociología desde otra perspectiva y me doy cuenta que la mayoría de los sociólogos contemporáneos están trabajando sobre comunicación, tienen por lo menos un libro que han publicado relacionado bien sea con medios o con cualquier ámbito de comunicación. Entonces ya abordo desde otra parte del asunto y luego ya entro a la Universidad del Norte, que es cuando yo entro a una academia y entro específicamente al Departamento de Comunicación Social. Entonces, Hay una producción bastante prolífica en términos de investigación. ¿En qué áreas particularmente? yo he trabajado dos áreas específicamente en el ámbito de la comunicación. Una que ha tenido mucho que ver con la comprensión de lo que pasa en comunicación en Colombia, en los ámbitos locales, en los barrios de las ciudades, en contextos de conflicto armado, y entendiendo cómo se hace comunicación desde lo local, desde los espacios, con las lógicas propias, comprendiendo las implicaciones políticas que tienen esos procesos de comunicación. Y esa es como una conexión muy comunicación, política, cambio social. Y otra más en lo que se llama el área de la comunicación en salud y que tiene que ver con todo este proceso de diseño, evaluación de estrategias de comunicación orientadas a contribuir en cambios sociales, específicamente en temas relacionados con salud. Pensando un poco en el devenir de la, digamos, de la investigación y del ejercicio, de la práctica de la comunicación y desde la academia y ya entrando en relación con el trabajo con comunidades, ¿podría darnos un panorama más o menos desde su perspectiva como qué ha pasado en los últimos años? Yo creo que cada vez hay más diálogos. Este era un sector que hace 20 años era como una mirada donde los movimientos sociales o las ONG decían, hay una academia por allá encumbrada que se la pasa reflexionando desde la teoría y la teoría, pero no conoce lo que pasa en la realidad. Sí, en la práctica. Luego decía la universidad, hay una gente en el campo, en la acción, es un activismo enterrado de cabeza que no consulta otras miradas para poder tener una reflexión sobre lo que hace. Pero yo creo que hoy en día hay procesos diferentes. Yo creo que hoy en día se han dado, no generalizo que todo sea igual, pero se han puesto sobre la reflexión esa necesidad de que hayan academias pertinentes, conectadas con los procesos sociales. Yo siempre me he definido como un activista, realmente. Esa era Yo la pregunta que iba a no hacer. puedo pensar, y digamos la ventaja de haber llegado a la academia, después de haber trabajado varios años en procesos
con organizaciones sociales, conectados con procesos de cambio social, pues le da un anclaje, ¿no? Donde uno entiende que la importancia del conocimiento siempre surge en relación con la pertinencia que tenga con los procesos de cambio social, en este caso. Esa es mi pregunta precisamente porque pues conociendo el trabajo, uno ve, digamos, ese abordaje desde la academia, desde la comunicación, desde la sociología, pero también ve la experiencia, la práctica, el contacto con las comunidades. ¿Cuál es el panorama, digamos, ahorita en el país en términos de comunicación, comunidad, cambio social? Yo lo que creo es que Colombia es uno de los países que tiene una riqueza impresionante de la comunicación que se hace desde abajo, desde los movimientos sociales, desde los movimientos indígenas. Hay muchos procesos de comunicación muy interesantes, en lógicas que a veces no son nuestras lógicas, sino desde sus propias lógicas. Por ejemplo, en comunicación indígena hay muchas perspectivas con diferentes formas de abordar. En comunicación en los barrios, por ejemplo, hay muchas propuestas, por ejemplo, de festivales de cine, de festivales de comunicación comunitaria, muy interesantes. Hay procesos de producción por jóvenes en los barrios, en las comunidades, que están generando muchas perspectivas de cambio, que van desde un periódico, pasando por la radio, la televisión, en internet, o sea, páginas en internet, blogs. Entonces, es como una diversidad muy grande que a veces uno cuando la mira desde fuera pensaría que es como muy homogénea, pero cuando uno ya se mete y comienza a indagar se da cuenta que hay muchas lógicas distintas, pero también esa es la riqueza, ¿no? Pueden ser desde las que legitimen simplemente como lo repetitivo y copiado de la lógica de los medios de comunicación, otras más de resistencia frente a esas lógicas y más de empoderamiento local, de construcción de lo comunitario, hasta otras que ya son más de disidencia o de construcción de proyectos alternativos, de otras maneras de ser en la sociedad también muy interesante. Mirando en retrospectiva un poco, digamos, el panorama nacional, podríamos decir que de pronto ahorita existe un contexto que permite una mayor participación, por ejemplo, dentro de la ciudadanía, la generación de información, medios ciudadanos. Es que yo también creo, por ejemplo, que hay varias cosas. Uno, que hay muchos procesos locales que se han visibilizado y se han comenzado a tejer y que están allí, interactúan entre ellos. Dos, creo que todo el tema de los medios sociales y la web y todo esto ha permitido también que que se generen conexiones, que se generen contactos, que se generen iniciativas. Entonces hay muchos puntos de encuentro y de confluencia que hacen también que haya también un nivel de solidaridad impresionante. Por ejemplo, por un solo ejemplo, cuando está el premio India Catalina a mejor programa de televisión comunitaria y están el combo ahí, digamos, está la gente de Montes de María, de Medellín, de Full Producciones, la gente de Mejor de Cali, están como gente que uno se encuentra en todos estos procesos, pero cualquiera de ellos que se lo gane para todo es una gran celebración. Es decir, hay como una lógica de solidaridad, de una apuesta en ese campo que es muy común, distinta de pronto a otras categorías donde hay un asunto mucho más competitivo. Claro. Yair, en el trabajo que se ha realizado, has tenido la oportunidad de entrar en contacto con muchos de esos grupos, de esos colectivos de comunicación en diferentes partes del país, en Belén de los Andaquíes, en Cali, aquí en Bogotá con el Ojo al Sancocho, con gente que ha trabajado diferentes formas de, digamos, la comunicación desde esa perspectiva ciudadana. ¿Qué cabría resaltar en cada uno de ellos? Digamos, como las características que de pronto podríamos llamar, sobre las cuales se podría llamar la atención en esos casos específicos, que podrían resultar ejemplares, no sé. Yo siempre he dicho que mientras muchos de mis colegas, algunos se fueron a hacer su doctorado a Estados Unidos, otros a Europa, yo me lo fui a hacer en la periferia del país, digamos, porque regularmente es de donde han emergido muchas de estas propuestas. Y ese fue mi doctorado antes de entrar a hacerlo en la academia, digamos, ese que es como más de conexión. Y uno encuentra, como te decía hace un momento, desde grupos que hay muchos, donde dicen vamos a meter a los niños y a los jóvenes a que hagan cosas de comunicación para alejarlos del riesgo, ¿verdad? Y entonces dicen es que están más seguros aquí en el café internet todo el día que allá en la calle. Claro. Entonces, o produciendo programas porque ella quiere imitar a Claudia Gurizati como hace en el programa. Entonces, como la repetición de la lógica comercial, hay muchos de esos. Hay otros que tienen conexión con los procesos comunitarios,
que tienen el periódico. Yo, por ejemplo, resalto mucho Corporación Siglo XXI en Medellín, que tiene el periódico Contá Contá, que hacían un documental como Desenterrando la Verdad, que se ganó el premio Petro la Semana a Mejor Producción en Televisión. Tenían todo un proceso con lo que llaman la parabólica, con la antena local, Sí. entonces la construcción de lo comunitario, el contradiscurso, porque por ejemplo Desenterrando la Verdad es el contradiscurso del discurso oficial de la Operación Orión, como la retoma del Sí, Estado claro. del control, y este es efectivamente quienes se tomaron el control a partir de eso. Entonces hay una intención mucho más política de resistencia y de cambio, o otras experiencias que se están planteando como un tema disidente, por ejemplo, como desde la producción audiovisual o como desde la producción mediática o los procesos de comunicación plantean una forma de ser en la comunidad de una manera mucho más incluyente, Claro. ¿verdad? Y más allá de la resistencia proponen nuevas formas de relacionamiento, de inclusión de género, de inclusión de diversidad sexual, de medio ambiente. Entonces ya dicen, no, es que esto hay que hacerlo de otra manera, porque solamente haciéndolo de otra manera nos integramos también y comenzamos a cuestionar Claro. esta sociedad, pero organizándonos a partir de otras lógicas. Yair, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en ACN Magazine. Ya saben, más información sobre Cátedra Kapuscinski, sobre nuestros invitados en más emisiones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.